con Paco Ramírez. Muchas gracias por continuar con nosotros esta noche. Gracias a Raúl Frías Lucio y a Enrique Tusain. Prácticamente vamos a seguir con esos temas que son hoy justamente los temas de México. Y me da mucho gusto en este A Fondo de los Periodistas darle la bienvenida a mis compañeros. Maite Noriega, un placer tenerte en esta mesa. El placer es mío, querido. Muchas gracias, Maite. Carlos Ramos Padilla, un privilegio y el compartir análisis y además facturas pendientes con ustedes es bueno. Eso me parece. Eduardo Campos. Buenas noches a todos. Buenas noches, y Eduardo Torreblanca Jax. Muy buenas noches. Un gusto. Y bueno, evidentemente el tema es, estamos viviendo ya, terminando prácticamente el segundo día después de la elección. El segundo día en que hay certidumbre en cuanto a quién ganó la elección presidencial. Y bueno, ¿quién ganó prácticamente todo? ¿Quién arrasó? Sí. ¿Quién arrasó? Es un, como dirían por ahí, es un tsunami marrón el que se ha apoderado de buena parte del país. ¿Cómo considerar este triunfo? Vamos, nos sorprendió a muchos de nosotros estuvimos en la cobertura, todos estuvimos en la cobertura especial la noche de elecciones aquí en Mega Noticias TVC, y nos sorprendió tan solo el anuncio de las 8 de la noche, ¿no? No esperábamos eso. ¿Cómo evaluar, cómo poner en la balanza lo que sucedió la jornada electoral? ¿Un triunfo del voto de la esperanza o del voto de castigo, Maite? Yo creo que es tendrías que verlo retrospectivamente, no es un voto hacia el futuro, ¿no? Yo creo que el futuro es muy incierto y yo creo que en la mayoría de la gente está eso. Yo creo que es un voto de castigo a la corrupción democrática de Fox. Yo creo que es un voto de castigo a la violencia desatada por Calderón. Y creo que es un voto de castigo a la corrupción y el incremento de la violencia y la impunidad de Peña Nieto. De Peña Nieto. Vamos, un voto de castigo, pero también un voto de esperanza, ¿no? A ver, yo quisiera establecer algunos puntos, digamos, para entrar en calor, que me parecen importantes. Veo 3 acciones muy positivas, muy positivas. La primera es que hubo absoluta transparencia. Eso hay que destacar. El sistema de conteo, el cómputo, el PREP, los resultados, la certidumbre, se dio. Fluyó, transparencia. Segundo, participación. Fue una participación nutrida, abundante, en paz. No hubo algún enfrentamiento con el narco, lo que se esperaba, crimen organizado. Fue una participación ejemplo, incluso mundial. Y lo más importante es que por vez primera en 18 años no se va a hablar de fraude. Ahora sí no hubo fraude. Todas bueno, en la presidencial, porque en Puebla se están agarrando con todo. Bueno, todavía falta que ahí los tribunales quizá decidan, pero no hubo fraude. Ahora sí, no hubo fraude. Durante 18 años fue la constante. Fraude, espurios, chachalacas, ahora sí, todo es bondad. Me parece esos 3 puntos importantes. Y aunque para muchos la democracia es un equilibrio de fuerzas, algunos ya lo están reprobando. Aquí dicen, ¿cuál democracia? Se arrasó. Pero las consignas, las acusaciones, las difamaciones, las arengas, los proyectos, los debates, todo lo que hicieron los aspirantes a la presidencia, todos nos radicalizaron, nos polarizaron como sociedad. ¿Cómo ve ahorita el país? 53% apoyando a López Obrador, apoyando en todo, a favor, y 47% contra. Porque ese 47% era votar contra López Obrador, quien fuera. Entonces me parece un país mitad y mitad con mucho riesgo. Me quedaría el 47, lo reduciría un poco, ¿no? Por aquellos que no votaron. Bueno, 46.7. 46.9. No. Sí, porque ya el 53.4. 53. ¿Y cuánto fue la votación total? 60 y tantos. 60 y tantos. Sí, pero hablando en números 100 redondos, ¿no? A ver, 53, 47. Todo ese 30 y tantos que no votó. Vamos no con los datos duros, datos que ya traemos de la elección hasta el momento con el cierre del PREP, pero todavía algunas cosas pendientes. El total de la elección para López Obrador va en 53.4% ya con el PREP cerrado. Ahí lo tenemos en pantalla, justamente. Es impresionante cómo López Obrador, porque no hay que decir Morena, es López Obrador con su fuerza y con todo es que López Obrador es Morena, ¿no?
Es que hay que saber si votaron por López Obrador, si votaron por el partido o votaron antisistema. Mira, en 31 de las 32 entidades federativas ganó López Obrador. En 31 de las 32. Morena, el PES y el PT alcanzan cifra histórica en la Cámara de Diputados. Después de que la pierde el PRI la mayoría, llegan a una cifra histórica, 309 diputados, 69 senadores, que es el 54%. Es una locura. De las 5 gubernaturas en las que participó López Obrador y Morena, ganaron las 5. Nada más. Y todavía están disputando una. Es esta la famosa cuarta transformación que está diciendo. Los datos duros que hay aquí nos muestran de que más allá de que un voto a favor, en contra, el repudio, aquí lo que hay es un avasallamiento de un completo tipo que va a ser el presidente para los próximos 6 años. Oye, lo que es la ironía política. Definitivamente. Hace unos años el PT estuvo a punto de perder el registro y ahora quien lo puede perder es el PAN. Pero a mí, yo nada más concluyo con esto. A mí lo que se me hace lo más delicado, lo más grave, es que un poco de lo que tú venías diciendo, por primera ocasión, López Obrador no sale a decir en la elección, cuando conocemos los resultados, a descalificarlos, a inconformarse, nada. Llega entonces la elección, hay que portarse mal, ser antisistémico, estar en contra de todo, para después de muchos años lograr el triunfo. Esa es la señal que nos están mandando. Me parece muy simple el razonamiento. Vamos. Bueno, está bien, ahí están los resultados. Lo acaba de decir Carlos, hubo transparencia, ¿no? Hubo transparencia. Por eso, entonces, pero es que, a ver, es que no podemos negar, vamos a remitirnos. La elección presidencial más discutida que ha habido en este país, en ella estuvo López Obrador. Sí. Y López Obrador gritó a los 4 vientos que era fraude, que le habían robado la elección. Eso no es simplismo. Esa es la forma en la que él se comportó. Cuando la caída del sistema. 2006. Bueno, la caída del sistema ¿Quién volvió a levantar? Fue Cárdenas. Fue Cárdenas, sí, tienes razón. 2006, ¿quién volvió a levantar la voz? De nueva cuenta, fue Andrés Manuel López Obrador y estuvo en contra de todo. Y fue el que calificó espurio. Y paró la Ciudad de México durante 3 meses. Eso no me pueden decir que es simplismo. Sí, esa es una realidad. Y 2012, pero no gana por eso. Y 2012, bueno, pero espérame tantito. Es que este es el mensaje, más allá de que sea simple o no, como lo quieres mencionar, Paco, esta es la realidad de lo que está pasando. En 2012, él también volvió a decir que le habían robado. Mira, yo creo que sería hacernos tontos si pensáramos que el triunfo de Andrés Manuel López Obrador se debe a su fortaleza programática, fundamentalmente porque los mexicanos estamos hartos del PRI y despuesito del PAN, de los pésimos resultados que han ofrecido, de su falta de cuidado hacia las necesidades de las mayorías, a sus descuidos en la elaboración de los presupuestos públicos en cuestiones fundamentales como la educación y la salud, por ejemplo. Hartos de que la gente trabaje como burro todo el maldito día y no le alcance de todas maneras. Hartos de la impunidad, de cómo le abrieron de par en par las puertas al narcotráfico. Pero estábamos hartos. ¿Y quién significaba la alternativa ante esa impunidad y ese descaro, ese cinismo para robar y no castigar las irregularidades de ley? Pues Andrés Manuel, maestro. No, pero... El rayo de esperanza, el rayito de esperanza. Ver, bueno, pues... Si tú hoy identificas a los personajes que están adentro de Morena, no son las finísimas personas del PRI, y ya eran del PRI. Monreal, el propio López Obrador, Marcelo Ebrard, Porfirio Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas, Ifigenia Martínez, todos eran del PRI y están metidos ahora, y todos ahora, algunos de ellos van a ser parte del gabinete. Entonces, como dices, estoy en contra del PRI, votas por priistas disfrazados de Morena. Claro, y el mismo presidente, con las tácticas del PRI y el mismo antiguas. presidente electo carro completo, manotazo, pero es un discurso y esa es una realidad que no permeó en la sociedad. A la gente ya no le importaba eso. A final de cuentas era lo que representaba el partido de Morena. ¿Tú sabes cuántos años le llevó al PAN tener un presidente de la República? ¿Más de 50 años? ¿Sabes cuánto le llevó a Morena? 4. Eso te habla de lo que representa
el partido, que no es un partido, no es un es partido. un movimiento. Y esta es la otra parte del truco. La gente estaba en contra de los partidos y por eso Andrés Manuel no funda un partido, funda un movimiento. Los movimientos son perennes, los movimientos no se Funda una acaban. iglesia. Es lo que tú quieras, pero no le pone el nombre de partido. Es que esas son las sutilezas que permean en el pueblo, ¿no? Con la imagen de la Virgen de Guadalupe, hay mucho simbolismo atrás. Y no darnos cuenta de ello es caer en el simplismo. Además, o sea, en 4 años, va a gobernar el país. O sea, el presidente de la República es de Mayoría en el Morena, Congreso. mayoría en el Congreso, gobernadores. ¿Cuándo? Senadores, El presidentes PRD no lo logró alcaldes. nunca. A ver, Maite, El ¿puedo PRD levantar no logró polémica nunca. contigo? Sí, ¿Puedo levantar por polémica? supuesto. No son 4 años, son 18. No, De un no, pero movimiento. De Morena. No, pero de Morena. Pero estamos es que hablando también le puso de entiendo la lo que dice fundación de Carlos. Morena, claro. Morena no gana por 18. ser Oye, este movimiento de muchos de regeneración esos 18 nacional. en el Gana PRD. la figura de López Obrador. Claro, es pero era quien un gana. movimiento. Y Estoy eso de es acuerdo, totalmente pero está diferente. cobijado en Un un partido movimiento. contra un... Por Sí, pero es que el que supuesto. gane la figura, no gana el partido. Claro. Hoy Claro. ganó el hombre. Sí, claro. No ganó el Claro, partido. claro. Sí, no, o el pero a final de movimiento. cuentas, dentro de nuestro sistema político, nadie puede llegar si no es cobijado por una entidad. Sí, pero mira, tú Es decías un de las político, un sutilezas. partido, un Decías ente de las público. sutilezas. Yo nada más te pregunto, ¿en cuántos anuncios publicitarios vimos donde salía el candidato de cualquier lado de Con Morena, López Obrador. pero con López Obrador? El Claro, otro lado con claro. López Obrador. Por supuesto. Todos se cobijaron. Son en ese 18 sí. años de Y se han campaña, por cobijado supuesto. con todos los Pero si te candidatos y pones a ver, presidentes por de eso este tú país. dices, al montar el partido, sí. O sea, Morena no puedes considerar que es un partido No, de no, no, izquierda. es un movimiento, Es bueno. un receptáculo, es una cazuela en Sí, la pero que llegaron todos. Es una casota. Y que llegaron todos aquellos a los cuales criticó Mira, y hubo dos- repudió Sí. a lo largo de 18 años Andrés Manuel López Obrador. Vamos a hacer una pausa. Yo sé que te quedaste Sí, claro. con la... Sí, porque pero hay dos ahorita momentos regresamos. importantes para No le alojarse, cambie, estamos Maca. en A Fondo, los periodistas. No pensaba. Pero sí se equivocó. Continuamos aquí en esta mesa de A Fondo. Seguimos. Discutiendo. A ver, yo voy a decir dos cosas Ya, a ver. importantes. Yo insisto, no es Morena y 4 años. Es un movimiento que arrastró durante 18 años y a final de cuentas porque le dieron la oportunidad de ponerle una etiqueta. ¿Quién? El gobierno federal, a cambio de la reforma energética. Pero por supuesto... Cuánta bondad. No, porque te voy a decir una cosa. Es muy hábil López Obrador. No, bueno, por para supuesto. para no dañar los preceptos constitucionales, él habló de un bloqueo a la Cámara de Senadores en contra de la reforma energética. ¿Y quién va a castigar un bloqueo si no lo dice así la Constitución? Son plantones, marchas, manifestaciones, A ver. bloqueos. No. Pero mira, López Obrador crece su figura por 2 razones importantes. Una, porque Zedillo le perdona la residencia y lo hace llegar a la jefatura de gobierno violando la ley. Y eso ya nos acuerda a López Obrador. Muy conveniente. Y segundo, por el desafuero. Ahí empezó la victimización de López Obrador y el ataque consistente en discursos de odio contra un sistema. Ese sistema se llamaba PRI. Los acusó de corruptos, de asesinos, de Colosio, de lo que quieras. El PRI no supo responder como Peña no ha sabido manejar ahora su comunicación. Bueno, es que no tenían tampoco respuesta, ¿eh? No, sí tenía O sea, respuesta. acusaciones... el que PRI todo- no es asesino de Colosio así tan Paco, fácil. perdón, ¿eh? No, no, totalmente no. desacuerdo con lo que tú Sí, no, dices. sí. No tiene incluso fundamento. No hay porque fundamentos. Claro que tenían. El señor López Obrador violó claramente No, la pero ley. estamos hablando de las acusaciones Por contra eso. el sistema. Es- Más allá de lo de Andrés Manuel. No, bueno, Más allá. Si el PRI no tuvo las agallas, los elementos para rebatir, es porque el que calla, otorga. Pero él tampoco tenía la estatura moral para, desde una tribuna, señalar. ¿Cuál Porque de mientras nuestros él decía funcionarios priistas públicos la corruptos, tiene? tenía atrás al señor de las ligas, al señor de las finanzas, a Nico, a Martí Batres, a los que quieras, Yo te que pre- hoy regresan, ¿eh? Yo te hago una pregunta. Empezando por ¿Por qué? el fraude de la línea 12. ¿Por qué no le hace mella ninguna Ninguno. de estas acusaciones a López Obrador? A ver, te puedo decir por qué, puedo dar mi sí, punto de no, vista. es una pregunta Te voy a decir abierta, por qué. franca. Y después de eso entramos al tema de este bloque. A ver, te voy a decir yo creo por qué. Lo comenté llegando, estábamos fuera del aire y dije, me parece que es un fraude al revés. Ahora el complot es para que gane. Mira, en este país la política, en las aspiraciones presidenciales, nos han mentido con la verdad. Te doy un ejemplo, Vicente Fox. No supimos ver con qué celeridad se tituló. ¿No? Tenía que cumplir ese requisito. No supimos ver cómo es que
de hecho inédito, se entrevistó con los generales más importantes de este país siendo candidato. Pero tampoco supimos leer como sociedad y como partido el PRI que Cedillo se cortó el dedo, que marcó una sana distancia. Nos estaban dando señales de lo que iba a pasar. No lo percibimos. ¿Qué está pasando ahora? Exactamente lo mismo. Si tú escuchas hoy el discurso de López Obrador, el que dio el domingo en la noche y el que dio hoy después, hoy sí respeta las instituciones. Discurso antagónico de lo que nos dijo durante años. Hoy sí respeta Empezando al por el presidente. Hoy Sí, claro. sí hay democracia. Ayer en la noche, en una entrevista en televisión, se atrevió a decir Carlos Salinas de Gortari. Ya no dijo el innombrable. A Felipe Calderón ya no le dijo el espurio. Hubo cabildeo internacional que nos los embarraron por aquí, tú lo sabes eso mejor, Lalo. Lo dijiste el otro día aquí en la cobertura especial. Hubo un cabildeo internacional donde fue a negociar, no sabemos con quién, la autonomía del Banco de México, la paridad cambiaria y la firmeza en la regulación fiscal. La pregunta es quién le abrió las puertas internacionales para ello y a quién mandó. Ernesto Zedillo. Ernesto Zedillo. Que sabían que iba a ganar. A ganar. Era muy probable que ganara. Y todavía te voy a poner algo más sencillo que la gente Y ahorita voy a decir vivió algo el todavía más domingo. fuerte. Vivió el domingo. ¿Cuánto tiempo, los que tenemos aquí que ya hemos visto pasar a muchos presidentes, en cuánto tiempo se instaló todo el operativo para que el señor fuera al Zócalo, las vallas, las Todo estaba hecho. motocicletas, la participación libre Ya, en el Bueno, pero Zócalo? Ya eso se está sabía, programado ya en sabía. cualquier evento de este tipo. No, perdóname, sí, ¿cómo sí. va a ser que estaban todos iban con su bandera de Morena, se pusieron las vallas bueno. para el recorrido? No, bueno, es que estas Ayuda, cosas... ayuda yo- a la ciudad A ver, también. ¿cómo lo Por ha eso. hecho el PAN? ¿Cómo lo ha hecho el PRI a lo largo de todos Pues sí. estos Pero- años? Con la colaboración igual. de las autoridades capitalinas Claro. también. Lo que está diciendo se las da Carlos. cualquiera de los Claro. candidatos A ver, también. no podemos sacarlo del sistema A ver. en el que estamos inmersos desde toda la vida. A ver, para ustedes, analistas, Final de cuentas fue estudiosos, priista, ¿no? doctos en periodismo. A ver, Eso es lo que atrás va a de ti, Paco, está la figura de la primera fotografía De esta mañana. de esta mañana en la residencia oficial, en el Palacio Nacional, porque dijo el señor López Obrador que con una enorme cortesía el presidente Peña le dio a escoger dónde quieres que te reciba, en Palacio o en Los Pinos. Y López dijo, en Palacio. Y fueron a Palacio. Yo pregunto, hablando de transparencia y cumplimiento de la ley, se los pregunto a ustedes por mi obligada y exhibida ignorancia que tengo. ¿No el presidente Peña, respetuoso de las leyes, debería haber esperado a que López Obrador recibiera la constancia de constancia de mayoría, una Bueno, carta legal que otorgan para eso- documentar la de eso legalidad se de las habló hoy. elecciones antes de recibirlo? De eso A se ver, habló. Antes de negociar con ¿De él las dónde normas sale el internacionales? mensaje que da a las 8 de la Claro. noche José Antonio Meade? ¿De dónde salió? De los Pinos. De los Pues Pinos. sí, claro. Está bien, pero es un aspirante. Aquí estoy hablando del No, no, presidente no, no. constitucional No. de los Estados Unidos Yo estoy mexicanos que hablando de recibe dónde viene la a un indicación. virtual ganador sin constancia de mayoría. Pues ahí está Trump. ¿Tiene alguna vocación? Bueno, Trump, el señor Trump, Era candidato. el señor Trump Peor. sale a televisión y nos dice, no, yo ya había hablado con López Obrador. Claro. No. ¿Cuándo? Ahí está ¿Cómo? Trump. ¿Por Enrique qué? Peña Nieto con Trump, que traía un candidato. Trae un candidato. Bueno, a De- él le gusta de- hablar en- con candidatos. Este es un Pero candidato dijo virtual. que ya había presidente hablado electo. con López Mira, Obrador. ¿Cuándo? ni virtual era. Es ¿eh? virtual, ¿Cuándo? pero no. Ni Trump ni virtual era todavía. Fíjate, dice el señor Trump, no la llamada última, la de media hora, que yo no sé cómo fue de media hora si no hablan inglés, No, pero por bueno. eso, con de sus media hora, porque traductores. la traducción Claro. lleva su tiempo. Lleva su No tiempo. estoy hablando de esta última llamada o la primer llamada o la que nos quisieron creer que fue la única llamada de media hora. El señor Trump públicamente en el Salón Oval dice, yo ya había hablado con López Obrador. Y ya le había dicho que iba a ¿Cómo? ganar. ¿Cuándo? Y además López Obrador, Trump todavía presume que él vaticinó la llegada de López Obrador. Mira. ¿Con información de quién? ¿Del FBI, la déjame CIA, del decirte una CISEN, de cosa. Gobernación de quién? Mira, No, el FBI es los muy mercados y los gobiernos se anticipan. Les puedo decir de muy buena fuente que hubo, no uno, varios encuentros entre enviados de inteligencia del gobierno estadounidense para conocer a las personas que estarían conformando el gabinete, para intercambiar un sano y respetuoso intercambio de De ideas. ideas, claro. A ver, ay, ¿qué piensan de esto y qué piensan de esto? Simplemente para ir midiendo cómo venía. Estoy hablando de 2 meses antes de la elección. Y hoy se hace reunido? público y que hoy Carlos viene- Ursúa comienza a hablar con los organismos financieros Ya internacionales. viene ya, Mike ya, Pompeo, Espérame, el secretario por de eso digo, Estado se norteamericano. da a conocer esto. Y lo curioso es que hoy la prensa de los Estados Unidos empieza a reflejar
que lo que está haciendo Carlos Ursúa es una presentación. Para presentarse en sociedad, porque es un académico. Ya lo había porque hecho. Sí, pero a lo que voy. Hoy se da a conocer por parte de los medios de Estados Unidos eso, que Carlos Ursúa va a presentarse telefónicamente a los organismos internacionales. A mí no me sorprenden estos adelantos, porque además es una forma de sellar compromisos ante la perspectiva de que este señor, que está rodeado de varios radicales, pudiera intentar mover el rumbo. Estás hablando de la frontera más importante de Pues Estados Unidos. Yo creo que y sí, quizá del mundo, es una manera de empezar a estrechar compromisos para decirle, tú no te nos desvías por aquí. O sea, quieres apoyos, tienes que estar por acá. Hay mucho temor todavía, Sí. ¿no? Y si los mercados se han mantenido estables, ha sido precisamente por esto. No es porque de verdad el señor haya transmitido esta serenidad Tranquilidad. que se traslada a los mercados. No, es precisamente por esto. Y los otros lo hacen para decir, espérate, estamos amarrando, hay que amarrar cositas que son muy importantes. A ver, y no hay Maite, nada más importante que los dineros. El domingo, el señor Torreblanca, en este espacio, en esta cabina, en este foro, dijo, a futuros el peso se está revaluando. 9 centavos, lo dijiste. Punto 47%. Ya se acabó la luna de miel. No, el peso no. perdió 20 centavos No, y la bolsa cayó no. 2.12%. Pero pierde por otros factores. Pierde por otros factores. Pierde por otros factores. Sí, porque hoy ya Pierde ya por el riesgo de que Trump lleve adelante su amenaza de poner un arancel de 25% a los automóviles importados de la Unión Europea. Y el Eso juez evalúa es lo que inter- pasa doméstico, Y el juez todo lo internacional estuvo hoy Y te voy a en su decir- precio más alto que ha Permíteme. tenido en los últimos años. Permíteme Ahí decir por estará una- también. una cuestión. ¿Y qué fue lo que Trump dijo? Hoy fue Trump, habló con Arabia Saudita y le dijo, te pido que incremente la producción de petróleo a 2 millones. ¿Y qué le dijo Arabia Saudita? Te lo voy a poder incrementar a 1 millón. Nada más. Y Trump tuvo ese desencuentro. Ahora, y tiene toda razón, rápidamente, Lalo. para Son que no se nos factores. vaya el tema de este bloque, Pues sí. tú estabas terminando, pero déjame preguntar, ¿cuál es el análisis, el balance de lo que ocurrió hoy en Palacio Nacional, del mensaje? Son 3 mensajes ya que lleva Andrés Manuel, el del Hilton, el del Zócalo y este Y último. distintos destinatarios, déjame Sí, claro. decirte, no es el mismo discurso. Tiene distintos Aunque destinatarios. pareciera. En el Hilton le está hablando fundamentalmente al sector financiero internacional, Sí. a los inversionistas, a los Es- hombres del capital. Tranquilos todos. Se pone Así su es. abriguito de estadista y es un... El del Zócalo. Al pueblo de El México, pueblo, por sí, a el los de que lo Palacio A llevaron. los que lo llevaron. Del Palacio Nacional. Y me atrevería a decir que el del Hilton lleva un acuerdo con el presidente Peña Nieto. El de, oye, Sin duda. no me alborotes el gallinero, tranquiliza las cosas, ya ganaste, ahora que vete tranquilo. Yo me atrevería a decir que nos ha mostrado López Obrador que es un excelente Pragmático. camaleón político. Es un pragmático. Cada ocasión que se presenta ante distintos auditorios, le dice al auditorio Lo que quieren quiere. escuchar. Claro, claro. Es un camaleón político. Yo nada más quiero- inteligente. Quiero sin duda. preguntarles, a simple percepción, Y lo respondemos regresando. si el discurso que López Obrador dio en el Hilton, de amistad, de amiguiguis, de compadres, de compañeros, de lealtades, lo hubiera pronunciado en uno de los 3 debates, se hubiera ganado. No, bueno. Porque su discurso era antagónico a lo que dijo en el Hilton. Bueno, ahí ya lo sabemos. discurso de un político. candidato. Era de camaleón ofensas, de político. ataques, de Vamos- odio, de separación. Vamos a un corte y regresamos. Estamos en A Fondo de los periodistas. A ver. Ya estamos Te vas de a regreso. encontrar Hay fondo. hay muchos temas. Lo hemos estado platicando. Ahorita hablamos del tema Odebrecht, pero bueno, ya veremos. Hoy empezó propiamente la transición, aunque Andrés Manuel dijo que el equipo empezará a trabajar hasta que En lo su designen constancia, sí. como presidente electo, Pasará de legítimo a constitucional. de legítimo a constitucional. Hablábamos De virtual, porque no es ni legítimo. Bueno, legítimo a virtual a constitucional. Bueno, está bien. A ver, esto te interesaba mucho, mi Sí, querido. es un viraje a la izquierda. Yo creo que Andrés Manuel López Obrador es un político listo, pragmático Ante todo. y disruptivo. Y de disruptivo a ser de izquierda hay una distancia importante. ¿No?
Sí. Como de ser un político disruptivo a ser un estadista, también hay una distancia importante. Alguien me decía, a ver, no digas que es pragmático porque el pragmatismo es toda una filosofía. El señor es simplemente muy práctico. Es práctico. O sea, muy práctico. Y coincido contigo, ¿no? O sea, el PRD nunca fue de izquierda y, por supuesto, el señor Andrés Manuel tampoco lo es. No, y Morena... No tiene posiciones de vanguardia, ¿no? No tiene un pensamiento de vanguardia, que es lo que caracteriza o podría haber caracterizado a la izquierda original. Entonces, no es un viraje a la izquierda, no. Es un viraje, no sabemos a dónde. Al cambio. Mira, ese es el problema. Bueno, sí. Ese es el problema, a ver, que no hay sabemos una a cosa dónde. que para mí se me hace muy significativa. En la forma en la que llega Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y la forma en la que llega López Obrador están basadas en un solo hecho. La base de la pirámide. Los dos recogieron las inconformidades que había en su sociedad. De la base de la pirámide. Le dieron voz a los que en ese momento no la tenían. Y a Trump, bueno, pues hemos visto que con altibajos, pero ahí va sacando el barco. Démosle todavía El beneficio de la duda. beneficio de la Oye, duda. ahorita que hablaron del tema de la Gracias base... a que nosotros nos hundimos, ¿verdad? El ratón loco, pero... Ahorita que hablaron del tema de la base de la pirámide, hoy hubo algo que llamó la atención en dos sentidos. Uno, durante el mensaje subrayó una y otra vez, incluso en un momento dado con los medios, volteó con alguno de los compañeros periodistas y le dijo, a ver, ¿no me entendiste? ¿No quedó claro? ¿No quedó claro? El tema de su seguridad. Y El Estado Mayor Presidencial. el Estado Mayor Presidencial. Pero además, ese es uno de los aspectos que preocupan. El otro es verlo en la calle, en el automóvil, Con la- digo marca, con en el Jetta. Con la ventanilla abajo. Sí, con la ventanilla abajo. Evidentemente no creo que esté blindado el automóvil. Por supuesto que no. Sin seguridad, al menos aparente, con la gente rodeándolo, o sea, acercándose a la ventanilla. Se ve muy padre. Sí, y la gente seguramente lo recibe así. Bueno, el acto Pero masivo nunca que hubo en Pero el es un Zócalo, enorme riesgo Nunca para falta él un A ver, Y y para el país. para la nación, fundamentalmente. Para el a ver, país. es que yo creo que no ha entendido el señor López Obrador algo que es fundamental y O que es no ha estrategia, visto. No, permíteme No, me tantito. quedaría- Es muy Yo riesgoso. Yo creo, Sí, claro. Es ser muy yo temerario. creo que es Sí. un tipo listísimo, pero no puedes, ya quedamos de que hay un sistema todo que lo ha venido arropando y le ha permitido hacer algunas cosas. Pero hoy en día, el señor López Obrador le debe a las Fuerzas Armadas de este país una disculpa. Porque se pasó durante su campaña hablando en contra de ellas. Entonces, no se ha referido, si ustedes se han dado cuenta, en ninguna de sus intervenciones, Del ejército. ni del de la ejército, marina. ni de la marina. Y se ha pasado él y gran parte de su equipo denostando a las Fuerzas Armadas de este país. Y hoy, cuando dice que el Estado Mayor Presidencial pasa a integrarse a la Secretaría de la Así Defensa es. Nacional, uno se pregunta, ¿y entonces quién va a resguardar la seguridad del presidente? Posiblemente el propio ejército. Probablemente. Y no Pero en un olvidemos... cuerpo de élite. No olvidemos que cuando él fue Pero está jefe de suponiendo, gobierno, no hay hubo un garantía. grupo especial de élite que se creó en la Secretaría de Seguridad Pública con puras mujeres. Las gacelas. Las gacelas o las panteras, las o no mujeres las gacelas. gacelas. Las se llamaban, gacelas, las Entonces, gacelas. era Han de una correr nueva muy figura. rápido, ¿eh? Pero yo creo ahorita que es urgente que el presidente tenga un acercamiento con las Fuerzas Armadas. A ver, esto que está diciendo Vital. Lalo es sumamente importante, porque en Estoy alguna de acuerdo. ocasión el señor López Obrador acusó de asesinos a miembros del ejército y que había disparado contra niños y gente inocente, cosa que no fue Al cierta. secretario. Bueno, Sí, al propio hablábamos hace rato del discurso. ¿Cuál es el discurso? ¿El del candidato o el del Ya presidente es el del virtual? triunfador. Pero a ver, cuando realmente asuma el poder, su gente cercana que lo ha estado orientando, orillando, asesorando, ¿le va a hacer caso? Me refiero. Gerardo Fernández Noroña. Me refiero. Martí Paco Ignacio Batres. Taibo. Martí Batres, Epigmenio Ibarra y Laida Sansores. Nada más, ¿eh? Aquí lo guardo y si quieren lo podemos transmitir en el momento que quieran. Tengo un documento en donde Epigmenio Ibarra, públicamente en una entrevista de televisión, dice: la Marina y el Ejército Claro. están diseñados para asesinar. Y si dejan heridos, van y los rematan. ¿Va a seguir Epigmenio Ibarra asesorando Le al debo una señor López disculpa. Obrador? Pues no sé. Mira, yo creo que el ¿Hacia entregar... dónde se va a inclinar? Yo creo que el ¿Y entregar qué facturas va a pagar? hoy, como lo mencionó, el Estado Mayor
al ejército es una forma de volverle a dar ese valor. Quedará, por supuesto, y vamos a ver a partir del 1 de diciembre qué pasa. No, ya de como, todo esto ya que como dice- presidente electo merecería una protección Sí, especial. sí, no, Sí, claro. pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Yo no quisiera que se nos fuera el tiempo porque aquí en las charlas Está se nos yendo. va rápido y hay un tema que lo marcamos desde el inicio. La arrasadora maquinaria, el tsunami, el torbellino marrón que ha convertido este país de ese color. ¿Y los contrapesos? Déjeme decir Muy escasos, casi No, nulos. ¿Necesarios? Y yo te preguntaría, absolutamente necesarios. Pero déjame decir una cosa que, que se ha pasado desapercibida, me parece muy relevante, pero muy relevante. Se ha anunciado el primer día después del domingo, el lunes, se anuncia que el próximo gobierno se pronuncia por la creación de un consejo fiscal, que me parece que es un contrapeso maravilloso para las finanzas públicas, de veras. Y además fue en primera, el Consejo Fiscal, para quien no sepa de qué opera, se trata de una especie de ente de élite compuesto por personas no partidistas con pleno conocimiento del asunto económico, que vigila el recurso público, la no contratación de deuda que no esté debidamente soportado, el nivel de deuda, el estricto camino de las finanzas públicas. El Consejo Fiscal es una herramienta de control y de vigilancia de las administraciones en cuestiones fiscales y en cuestiones presupuestales que se tiene desde hace muchos años. De los 70, por ejemplo, deriva el de Estados Unidos y que hoy adoptan 47, 50 países en el mundo. Y al FMI lo aconsejó en el año 2014, 2015, finales de 2014 y principios de 2015, cuando nota el FMI que la administración de Peña Nieto está incrementando 10% la deuda pública hasta llevarla prácticamente al 50%, lo que deriva en una serie de preocupaciones públicas de las empresas calificadoras. Y el actual gobierno, el actual triunfador de las elecciones, será próximamente el gobierno, está anunciando que adoptarían el Consejo Fiscal. Y me parece que es un contrapeso fundamental, tomando en cuenta que el Congreso, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores son totalmente afines al candidato triunfador. Entonces podría pasar cualquier cantidad de barbaridades que lo van a aceptar, y el tener un consejo, al menos aquí, una enorme confianza de contrapeso aparte, al menos en la parte económica. que requieren equilibrio. Que no es cualquier cosa, ¿no? O sea, me parece que es muy, muy importante esto que existe, pero sí llama la atención la falta de contrapesos en el Poder Legislativo, Congreso, ¿no? En el Congreso. Me parece que En las gubernaturas no hay nada. Bueno, pero es que contrapeso en además, ningún lado. vaya, lo que se da en el macro se da en el micro y además se da incrementado. O sea, si aquí es peligroso en la ciudad o no, a nivel gobierno federal que no haya contrapesos, en los estados es todavía mucho más grave, sí, ¿no? claro. Mucho más peligroso. Y el otro punto es, habrá que ver, y que todavía no lo hemos analizado y habrá que hacerlo, es cómo va a funcionar la capital del país, ¿no? Creo que no hemos caído en esto, porque además traemos una nueva estructura política y habrá que ver también ahí cómo funcionan los contrapesos, ¿no? Oye, y ahí también Porque arrasó Morena, ¿eh? Ahí, Y ver, exactamente, se acabó el tienes PRD. ahí... Acabas de tocar 11 un de punto 16. que ahorita, bien señalas, no se ha manejado, no lo ha dado a conocer López Obrador. Recordemos que en campaña nos dijo que la Secretaría de Turismo se iba a ir a Yucatán, que iba a descentralizar. Yo quiero saber si sigue en pie esa propuesta, que es muy interesante, Y carísima. pero altamente costosa Por supuesto. y altamente difícil de que se cumpla. Porque yo quiero ver que saquen a la Secretaría de Seguridad, a la SEP de aquí, y que saquen a Petróleos Mexicanos, y que saquen a Agricultura, y que saquen a la que La SEP se va a querramos. ir a Oaxaca. Entonces, ¿qué es lo que seguramente ahí está? Entonces, ¿qué es lo que está No sea usted pasando? burlón, hombre. Hay cosas todavía muy, muy importantes por discutir, que las tenemos en la mesa y que nos van a llevar días todavía a analizarla, porque quien tiene que dar luz es el presidente virtual que tenemos ahorita, presidente Virtual presidente. El virtual ganador en las presidente, elecciones. el ganador en las elecciones. Ojalá nos vaya bien a todos. Claro. Porque si le va bien a él, le va bien al país y nos va bien a todos nosotros. Bueno, lo que sí te puedo decir es que ya está trabajando, ¿eh? Hoy se aventó una reunión con su gabinete
de casi 4 horas. En la tarde, sí. En la tarde. Hace rato Casi concluyó. 4 horas. O sea, Ya está anunció- empezando a delinear, ya formó 3 pequeños equipos, además del de transición, seguramente 3 equipos que estarán empezando a trabajar, como es el caso del TLC, que estarán trabajando ya Con en Jesús, este tema. Jesús Seade, que se ha manifestado, por cierto, de manera pública y muy generosa por lo que se ha hecho en la Secretaría de Economía, en la negociación. Parece del que van a TLC. mantener aparte el equipo Sí, sí, sí. actual de la Secretaría de Claro, Economía y van a claro. adherir. Se O sea, agrega él como parte de la negociación. Lo cual es positivo, estamos por viendo supuesto. que Claro. no es necesariamente destruir lo que Claro. está, Oye, sino pero ya anunció acomodarlo a las necesidades Dos de México. disposiciones inmediatas irrevocables a partir del 1 de diciembre. Dijo becas para todos los que están estudiando preparatoria y va a duplicar la pensión de los adultos mayores. También las personas entrada. con discapacidad pobres tendrán también. Y ya dijo que el presupuesto se va a integrar en la elaboración del presupuesto parte del equipo económico financiero que él trae y se van a ver reflejados A ver, muchas de sus propuestas de Son campaña muchas propuestas en el presupuesto del 19. Y regresamos con esto justamente en el siguiente Pero bloque, son aquí en 6 A Fondo. años, Son 6 años. Son 6 años. Regresamos, estamos en A Fondo los periodistas. Espero que sean 6 años. Bueno, ya estamos aquí, sí, un poquito en plan de broma, pero estamos retomando este tema. Estábamos hablando de las promesas, hay muchas, y aquí el punto importante es, las va a cumplir a cabalidad todas ellas, y mencionaba yo el tema de no aviones para el presidente, no helicópteros para el presidente. No pinos, No aeropuerto, sueldo reducciones, más bajo, 50% el salario. vamos, No está bien. Austeridad vamos a está muy cumplir. bien, claro. Ojalá le pero extiendan a la- Yo creo que la vara. Suprema Corte de Justicia. Perdón aquí lo que ponga con este lenguaje tan sencillo, pero la vara que está poniendo el presidente, el alto de vara, es realmente Alto. importantísimo. La expectativa es enorme, que muy difícilmente va a poder cumplir lo que está prometiendo. Que baje la porque delincuencia, que acabe económicamente con la corrupción. mucho de ello es Tiene inviable. 6 años. Y muchas de las promesas que ha hecho ya se están empezando a ver, ya los especialistas están empezando a emitir opiniones, no proceden. ¿Por qué? Ahorita lo decíamos en el corte, nos podemos imaginar al presidente de la economía 14 del mundo viajando en una línea comercial Sí. donde tenemos un retraso pues promedio de 1 hora en cada vuelo. depende de la línea, ¿eh? Sí, bueno, en algunas son más. Hay unas Y en- depende de la línea. tenemos de repente que se regresan los aviones por cuestiones X Técnicas. técnicas o donde o se va a subir a las aerolíneas de viajes de costos pequeños para Ahora, poder estamos competir. hablando de No, bueno. de la minucia de este tipo de cosas. Vámonos a Pero- uno que en mi juicio casi prácticamente no ha tocado desde el domingo, la reforma educativa. Nada más antes de entrar a ello, ¿La va a déjame tirar? decirte algo, Paco. No, ya y a dijo, mis eso compañeros sí, de mesa. Es una de sus banderas A ver, fundamentales. ¿eh? Es que él se ha basado Es que es en muy- este tipo muy de cuestiones. riesgosa esa. Díganme cuántas veces no señaló a lo largo de su campaña que va a vender el avión presidencial, que él no va a viajar. ¿No es Ese arrendado? tipo- Sí, claro que no, claro No, que sí. se está pagando, ¿no? Se pidió el avión Bueno, pues ya le y estás lo está pagando. pagando, Se está pagando. en Sí, claro. arrendamiento. Sale carísimo regresar, carísimo. ¿no? Claro. Entonces, este tipo Un de castigo. cuestiones son altamente Multa. populistas, Muy alto. Muy alto. altamente Es llamativas. que es eso, yo creo que van más por el lado de la pose, ¿no? Más Pues sí, sí, de, lo va a de cumplir. mandar una señal que de una realidad Somos económica. iguales, ¿no? todos. O sea, lo que Imagínenselo. comentábamos, ¿no? El avión es muy caro, sí, pero hacer... Llevártelo en línea. Llevártelo en una línea para ti solito y todos tus, la comitiva más la prensa, pues te sale más caro el caldo que las A ver, hay un albóndigas a final de factor- cuentas. El hecho de becar a todos los jóvenes con el ejemplo de lo que es la Universidad de la Ciudad de México, a mí me parece terrorífico, Patético. ¿no? Con una eficiencia terminal Y los resultados que nula. hemos visto de la No, Universidad de por la eso Ciudad te de digo, una México, eficiencia que es, terminal nula. Retomando Entonces, el caso de Estados Unidos, que tiene la educación gratuita, hasta la pero- universidad. Pero hasta la Pero universidad. así pagas en los impuestos, ¿eh? Claro. Pero cuando pagas en los vas a impuestos. la universidad, bueno, te carísimo, salen carísimo. canas verdes. claro. Entonces, yo creo que no las va a poder cumplir y además te voy a decir, de cumplir muchas, violaría flagrantemente las leyes que jurará cumplir y hacer cumplir el día 1 de diciembre. Un ejemplo.
La corrupción, el señor no puede decidir no ejercer la ley en contra de los corruptos. Ni amnistiar. Ni amnistiar. No está entre sus facultades. Oye. Iría en contra del juramento que pronunciara ante el Congreso. Ya te el va día otra. 1 de Espérame, diciembre. déjame hacer un comentario, porque lo hacía yo hace algunos días con ustedes. Justamente les decía, a ver, sí, él dice que que amnistía, dijo amnistía, no voy a ir atrás de nadie. Él no, No, la justicia. pero sí. la justicia sí. Eso no puedes dijo. dejar. A ver, Eso no ha No, dicho. no dijo, No, no, esa no, es una no, interpretación. A ver, él ya Es perdonó mi a Salinas de interpretación. Gortari, No, ya no, perdonó no, a Peña. Él ya lo perdonó. puede perdonar, él. Ya los Pero perdonó. la No, justicia A ver, no. pero es que no Ya puede perdonó hablar a a Napoleón nombre Gómez Urrutia. individual. Pero la justicia No, es que no No, puede bueno. hablar a nombre de López A ver, Obrador. Él está hablando a nombre, él debe de estar hablando a nombre del Lo presidente de hizo la a nombre República. de López Y el presidente Obrador. de la República no puede decirlo. Paco. Dime si ha habido algún pronunciamiento sobre la amnistía del domingo para acá. Paco, No, claro No, que pero no. la bueno. corrupción sí. ¿En dónde? A ver, Paco, pero ¿De es que lo que... amnistía? No, de la amnistía no ha hablado. No, de la No, amnistía claro. no ha hablado. Pero es que, a ver, el punto Habló es... como candidato. te voy a decir Pero es que algo. sobre la amnistía como tal hay muchísimas dudas. No se ha logrado explicar todavía bien a bien. Pero vaya, la foto que Pero lo tienes que tú estás atrás es diciendo- producto de este pacto, ¿eh? De este Ah, no, bueno, no ejerceré, por Lo que dice vaya, Maite, no yo los creo voy a que es perseguir, capital. pero además es otro, No les voy a es quitar otro sus error en pensiones. el manejo del lenguaje, ¿no? Es decir, no quiero ser un presidente vengativo. ¿Y quién dijo que la aplicación de la ley es venganza? ¿De qué estamos hablando? La aplicación de la ley es justicia, no venganza. No ¿De qué venganza, estamos claro. A hablando? ver, yo quisiera poner tres aspectos que tienen que ver con tu pregunta de tus interrogantes, Paco. Nos quedan 4 minutos. La primera, ¿De todo el olvídense de un fiscal autónomo, ¿eh? No, hombre, carnal, carnal. No, ya con el Congreso a su favor, él va a decidir quién es el fiscal. Punto Sí. 1. Punto 2. A mí me extraña que constantemente esté hablando de que no va a haber dictadura, ni obvia ni disfrazada. ¿Por qué habla de dictadura si vivimos en una democracia que va a vivir un proceso limpio y democrático y respetado y cordial? A Porque ver, se le atacó en ese sentido. Porque son Pero a ver, los miedos que ha levantado. por eso, pero espérame. Claro, claro. Te dice no va a haber que dictadura. han levantado. Te dice no va a haber dictadura, pero te señala, me voy a poner a prueba y voy a llamar a un referéndum En 3 años. dijo Cada cada 3 años. No, es que primero Cada dijo dos. 2. No, ayer lo dijo. 2, pero ahora van a ser cada 3 años. Ayer lo dijo cada 3 años, Así es es. una vez nada más. ¿Una vez nada más? Entonces no habla de dictadura, dice que no va a haber dictadura, pero cada 3 años le va a preguntar al pueblo si se quiere quedar o no, o si se va. A ver, no le entendí eso. Y hace rato hablábamos de equilibrios, algo que se nos ha pasado a todos por acá. Ujú. ¿Dónde está Mario Fabio Beltrones? ¿Dónde está Emilio Gamboa? ¿Dónde está Beatriz Pérez Rangel? Y si me orillan, ¿dónde está Diego Fernández de Ceballos? Estos monstruos que yo he calificado del equilibrio político Del en este equilibrio país. político, sí. ¿Dónde está? A ver, todos a nuestro nivel, todos, antes de la votación, cabildeamos con los familiares, amigos, periodistas, con columnistas. Oye, ¿por quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Tú crees que los de arriba no lo hicieron? ¿Dónde está Mario Fabio? ¿Le conviene? ¿O participó en algo que no sabemos? Osorio. Osorio Chong, ¿dónde está? ¿Dónde está el grupo que permitió que se rindiera Atlacomulco, Ecatepec y Metepec? Atlacomulco, claro. Nada más te voy a decir una cosa. En Metepec participó como aspirante la prima hermana del presidente Peña, Carolina Monroy. Carolina Sí. Monroy. ¿Y qué pasó? Perdió. ¿Quién negoció la rendición de esas plazas? ¿Dónde está Mario Fabio? ¿Dónde está Gamboa? ¿Por qué están callados? A ver, ¿Dónde está insisto Beatriz entonces, Paredes? ¿qué es Morena hoy? ¿El priamor, como dices? ¿El No, primor? es ¿El primor? el resurgimiento, el Es un cambio. movimiento. El nuevo PRI. ¿El nuevo El PRI? nuevo PRI. A ver, es que además yo creo que hablar de Morena en este momento, pues ya pasa a un segundo, tercero o cuarto término, a pesar de los números aplastantes que tienen. Porque lo que tenemos que hablar es de la fuerza de López Obrador, el efecto López Obrador más que el efecto Morena. Porque el efecto Morena en 4 años no. El populismo, la forma que tuvo de interpretar las carencias o las demandas sociales, este señor, es realmente importante. Y lo vemos aquí, Fue el porque único, cada discurso fue el único. es dirigido exactamente, les dice lo que quiere decir ese auditorio, escuchar a los empresarios, a los... Y agrégale a Es que eso mira- lo que pasó en las últimas 2. Me voy a quedar con las últimas 2 administraciones, que tú lo mencionaste muy bien, Maite. Fueron caóticas. Caóticas, por y decirlo nos menos. llevaron a la sociedad a la desesperación y al hartazgo. Corrupción, impunidad, violencia, pobreza. Vamos.
O sea, 250,000 víctimas de homicidio, 37,000 desaparecidos y el salario promedio real, que es una tercera parte de lo que era en 1975. O sea, con Morena y sin Morena. Claro. No hay, Pero no hay pueblo que resista eso. A ver, Maite, en Guerrero, los que hoy ganaron, ¿no tuvieron nada que ver en el caso de Ayotzinapa? ¿Dónde queda la impunidad de Ángel Aguirre? Que alguien me lo explique. ¿No era el titular del Estado? Por supuesto. ¿No era el que se responsabilizaba de la administración de la seguridad del Estado? ¿Qué pasó en Y Abarca, Ayotzinapa? no se nos olvide, Y Abarca. los abarca, Los abarca. y el financiamiento Pero del a ver, gobierno es de que Brad eso- para eso- ellos. Y... Es lo que estábamos diciendo. Bueno. El problema es la cadena de impunidades que se tejen, ¿no? Y En su entorno, toda la complejidad en su exactamente, entorno. estas legalidades que se constituyen y se configuran a partir precisamente de toda esta ilegalidad, de todo este ocultamiento de la verdad y de esta falta de responsabilidad, A mí me da mucha risa cuando dicen encontraremos a los responsables. No, no los van a encontrar porque este país está lleno de están. irresponsables. Ahí están. ¿No? Busquen a los irresponsables. Mientras los funcionarios no funcionen, Exactamente. ¿no? Entonces, Pero, creo a ver, que es esto, ¿no? a ver, Paco. Andrés Manuel López Obrador se valió de las instituciones a las que dijo despreciar para llegar a dirigir las Así es, instituciones. así es. Me dice el productor que si queremos otra horita para seguir platicando. Total, de aquí nos vamos a nuestros programas de vamos a radio. seguir, ¿eh? A ver, rápidamente. Rápidamente, yo nada más quisiera decir algo que nos involucra a todos y que nos cuesta trabajo asimilarlo en mi punto de vista personal, a riesgo de lo que sea. Tú dices, estábamos hartos de la corrupción. A ver, yo siempre he dicho, no tenemos gobiernos corruptos con una sociedad honesta. Es al revés. No. Somos una sociedad corrupta que busca gobiernos honestos. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿por qué estábamos hartos de la corrupción si nos Oye, encanta? Nada más estoy totalmente de acuerdo contigo, pero la corrupción de la sociedad ha sido de alguna manera jalada por la corrupción en los gobiernos. O por la impunidad. Sí, No, te lleva a eso. Nos estás Insisto, diciendo irresponsables. No. Yo creo que con toda También. conciencia hemos participado no irresponsables. No, es te que voy a si decir, no logras tus objetivos. Llegó, de verdad, yo creo que se exacerbó esto de la corrupción. Pues sí, De Nico. verdad, mira, yo te puedo decir, por ejemplo, con Raúl Salinas le decían el Mr. 10%. Ah, sí. Te cobraba el 10%. 10%, Si claro. tú presentas un proyecto para trabajar en una empresa, en una secretaría de Estado, les tienes que dar el 40% de comisión. A ver, hasta Maite. ahí, Bueno, dices, espérame, bueno, es que 30 ya la segunditos. desmesura Vean, nos 30. alcanzó. A ver, 30, a mí voy a invertirlo en lo que a mí más me pega Pero como estás 20 mexicano. ya. La vergüenza que sería Andrés Manuel López Obrador si se perdona a las personas involucradas en el Odebrecht. Ese caso ha llevado a la vergüenza internacional Sí. a este país. No podemos permitir ni perdonar a quienes fueron responsables de esa corrupción escandalosa. Y todavía nadie le O sea, que encuentra. Ya hay que votamos. preguntarle a Poncho Romo qué va a hacer. Ya votamos, ya decidimos y ya tenemos un presidente electo. Creo que es obligación de todos los mexicanos sumarnos en apoyo al presidente electo que tenemos al día de hoy. No, todavía no hay En bien, presidente electo. están las instituciones por darle. Mañana. Entonces, creo que es muy importante por el bien de México y por el bien de todos nosotros. Yo me sumo justo a lo que dice. A ver, vivimos una democracia. La mayoría ya optó por un proyecto de nación que se nos presentó. A lo mejor no sabemos bien a bien para dónde, pero nuestra obligación es que si antes nos quejábamos que ante cualquier iniciativa del jefe del Ejecutivo era torpedeada, hoy no debemos de hacer lo mismo. Totalmente de acuerdo. Maite. Yo también creo en eso. Lo que creo es que la ciudadanía debe volverse más vigilante, debe volverse más participativa. ¿Para qué? Para que no Contrapeso. nos vuelva a suceder lo mismo, para que los gobiernos no se echen a perder, se echan a perder ante nuestra cerrazón, ante nuestra ceguera y ante nuestra falta de participación. Apatía, claro. Vigilancia y apoyo. Yo creo que eso es lo que tiene que haber. Exigencia. Y no- exigencia, por supuesto, y no como lo dijo hace apenas unos días un secretario de Estado, algunos de nosotros estábamos ahí presentes, y dijo, dejemos los 6 meses que avancen solitos. No, este país requiere de todos. Participación. Participación. No evidenciar que alguien no puede, sino por el contrario. Pero sí escrutinio, sí crítica. Sí, no, por Sí, están supuesto. unidos en esta Sí, mesa. ya lo decía hoy, si no mal recuerdo, creo que era Denise Dresser en su carta, ¿no? Ayer. Una carta, ayer. Ayer la carta Le de escribe una Denise carta a Andrés Manuel y dice, te vamos a vigilar, vamos a estar
Paco, somos vigilando. 5 periodistas aquí y tenemos que retomar y darle valor nosotros y todos los de nuestra profesión a ser el cuarto poder que se creó como contrapeso. Y a ser vigilante del gobierno. Claro, Perfecto. auditores. Maite, muchísimas gracias. Al contrario, Paco. Muy es un amable por privilegio estar. trabajar con Carlos usted. Ramos, Un presidente. placer. Gracias. Muchas gracias, Eduardo Campos. Un gusto. Gracias, Muchas gracias, por estar. Eduardo Torreblanca Gracias, Yax. Paco, gracias a ustedes. Pero sobre todo, gracias a usted por permitirnos tener esta mesa de a fondo de los periodistas. Hasta la próxima.